tenemos que ir avanzando en el tiempo para seguir perdurando como jóvenes indígenas que somos. Es un placer el día de hoy tener a Maya Menchú, quien encabeza la Fundación Rigoberta Menchú en la Ciudad de México, más bien en el país. Y nos gustaría mucho, justamente en este podcast de la Organización Mundial por la Paz, que pudiera pues ella comentarnos un poco qué es lo que hace la Fundación Rigoberta Menchú en México y, por supuesto, que se presente aquí frente a las cámaras, cuánto tiempo lleva en México, este tipo de cosas. Pues bienvenida, Maya. Muchas gracias al vice por esta entrevista. Realmente estoy muy emocionada de estar aquí en la sede de la Organización Mundial para la Paz. Pues les comento un poco de mí. Yo soy Maya Menchú, pues represento a la Fundación Menchú en Ciudad de México. Tenemos oficinas aquí en Coyoacán, también los invitamos un día a que lleguen a visitarnos. Comentarte que yo soy internacionalista, tengo una maestría en Migraciones Internacionales y pues bueno, hemos hecho mucho trabajo en favor de la paz, de los pueblos, creemos mucho en las lideresas indígenas y pues tenemos varias acciones aquí en Ciudad de México, pero pues también en Guatemala y en otras partes del mundo. Y en ese sentido, ¿nos podrías por favor hablar de cuáles han sido los logros que ha hecho, de la propia Fundación Rigoberta Menchú? Sí, claro. Pues comentarte que la Fundación Rigoberta Menchú nace posterior a que la doctora Rigoberta Menchú gana el premio Nobel en el año 92. Desde ese tiempo hasta acá, pues son más de 30 años de trabajo en los que hemos incidido en varios procesos de paz, hemos incidido en varias acciones contra la discriminación, desde los organismos internacionales como la ONU, pero también a nivel nacional. En este sentido, pues creo que algunos de los logros muy importantes son la lucha por la tipificación de la desaparición forzada como un hecho violento de lesa humanidad. En el caso de Guatemala, pues la tipificación de la discriminación como un delito. También hemos ayudado en la búsqueda de desaparecidos del conflicto armado interno. A nivel internacional, pues lo más cercano que se me ocurre pues es los procesos de paz en Colombia, en donde también estuvimos como intermediarios. Hemos tenido varias luchas también por dignificar a los pueblos, ¿no? Hacerlos más visibles. Yo creo que desde nuestra presencia como mujeres indígenas damos un mensaje muy fuerte, ¿no? No solo hablando, sino visualmente, demostrando que los pueblos indígenas somos más, ¿no? que un tabú que se ha hecho de nosotros con mucha discriminación y muchas ideas preconcebidas. Recientemente Guatemala tuvo elecciones, por primera vez en su historia un candidato, bueno, no es su historia porque ya había tenido a Jacobo Arbenz, pero llega una figura pues, de centro izquierda con un nuevo discurso. ¿Tú qué opinión tienes acerca de Bernardo Arévalo con respecto justamente a las políticas públicas que tiene en mente implementar en Guatemala? ¿Qué opinión te merece el nuevo presidente de Guatemala? Pues como bien dices, Bernardo Arévalo, el presidente, llega después de muchos presidentes muy corruptos. Guatemala ha tenido en esta época democrática procesos muy difíciles de participación en cuanto al respeto a los procesos democráticos. Y en esta ocasión, pues, el presidente Arévalo fue como una opción diferente. Él gana por mayoría arrasadora. Las más urgentes van a ser todo lo relacionado a la lucha contra la corrupción, porque sin lucha contra la corrupción no vamos a poder rescatar las instituciones que necesitamos para generar el desarrollo. También es apoyado por los pueblos indígenas en su mayoría, porque debo decir que Guatemala es un país en donde más del 60% de las personas somos indígenas.
somos mayas, entonces hubo más de 100 días de levantamiento, no sé si recuerdes, pero en donde los pueblos se unen, comerciantes, comunidades, presidentes municipales, o sea, todos los dirigentes nacionales se unen a un paro nacional en el que se exige la toma de posesión del presidente. Ha tomado acciones que otros presidentes no lo han hecho, como ha sido reunirse con líderes de los diferentes espacios. Recientemente, el día de ayer, dio una disculpa pública en nombre del Estado a la familia de la escritora Alaide Fopa. El gobierno de Guatemala, el presidente, en nombre del Estado de Guatemala, realizará un acto de disculpa pública y reconocimiento a la trayectoria de María Alaide Fopa Faya, que fue una de las escritoras pues, más contundentes y más reconocidas de Guatemala en la época justamente de Arbenz y de esta época del florecimiento literario. Entonces son acciones que marcan una diferencia que no habíamos visto en el país. También pues ha creado la Comisión para la Paz, que también esto deja mucho que decir porque hace trabajo con jóvenes y desde el gobierno para el fomento de la paz, ¿no? Entonces pues nos merece una opinión muy positiva. Creo que la carrera de él también como diplomática le da otra visión, ¿no? De lo que puede ser el mundo y de lo que Guatemala necesita para mejorar. Y en ese sentido, en ese punto, ¿nos puedes hablar un poquito de en qué consiste la Comisión de la Paz? Sí, es la COPADE, Comisión Nacional para la Paz. Tiene varios proyectos, como es recorrer, por ejemplo, tuvo un recorrido hace poco de recorrer lugares históricos muy especiales. Uno de estos lugares pues, es justamente la Embajada de España. Esto llama la atención porque, como saben, en la Embajada de España fallece mi abuelo Vicente Menchú en una masacre que realizan quemando la sede de la embajada. Este hecho pues lleva a que se rompan relaciones internacionales con España y pues el gobierno fue el que dio la orden y pues es un caso muy fuerte, ¿no? Y dentro de esta campaña que está haciendo el gobierno, pues es como visitar lugares emblemáticos en donde se han dado procesos en la construcción de la paz, y uno de estos es la Embajada de España. Llegan al punto y se les explica, ¿no? O sea, qué pasó aquí, como reivindicar la historia. Y en otros puntos estratégicos en donde pues hubieron manifestaciones de estudiantes de la Universidad de San Carlos, y hechos de este tipo, o como el Archivo General de la Nación, que es en donde se encontraron también muchos de los documentos que prueban los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en los años 80. Entonces como que está cambiando el chip y la forma de dar la información a nivel nacional, dignificando procesos. Bueno, quisiéramos también preguntarte ¿cuántos años lleva la Fundación Rigoberta Menchú en la Ciudad de México y qué proyectos se están implementando en la Ciudad de México? No sé si trabajan de la mano con Guatemala también. Sí, pues como te mencionaba antes, desde que se gana el Premio Nobel en el año 92, uno de los requisitos es crear una fundación, ¿no?, para la recepción y cuidado de esta presea. México es el país que acogió a la doctora Rigoberta Menchú, ya que recordemos que estaba en el exilio anteriormente, y justamente en México, en el Museo de Antropología e Historia, está la presea del Premio Nobel. Los invitamos a que vayan a visitarlo. Y entonces la fundación surge en México. Posteriormente se abre la sede en Guatemala y desde ese entonces estamos acá, desde el año 92, 93 podríamos decir. Y pues, ¿qué hacemos en México? En México tenemos alianzas estratégicas con algunas empresas del sector privado y otras asociaciones civiles. Como ustedes saben, por ejemplo, con farmacias similares tenemos algunos programas tanto de concientización como
en la reforestación, con Mi Planeta. En el área educativa, pues estamos en la UNAM. La doctora Rigoberta Menchú tiene una cátedra, que es la cátedra Rigoberta Menchú. Es transversal a todas las carreras. Entonces hemos estado en la Facultad de Derecho, hemos estado en Humanidades, en Filosofía, en diseño. Entonces tenemos ahí también pues, una cátedra muy amplia de impacto. Decirte que en la Facultad de Derecho pues hemos tenido mucho alcance, hemos impactado en el tema de que se cree la cátedra de Derecho Indígena obligatoria para los alumnos de primer año de Derecho, lo cual pues es algo innovador y algo muy positivo para México, ¿no? Porque anteriormente era simplemente una optativa. También en posgrado la clase de conflictos, de cómo tratar los conflictos, ¿no? Entonces, desde esta visión de la paz, la negociación, la mediación de conflictos. Y bueno, y también pues a lo largo de la carrera de la doctora Rigoberta, que va de la mano de la fundación, pues también participación en diferentes eventos, con diferentes temas, y pues nos gusta mucho el tema de la madre tierra y el tema de las mujeres. Es como la agenda que traemos ahora, pero pues siempre la educación y la paz, porque creemos que la paz y la educación van de la mano y que la paz no es solo la ausencia de guerra, ¿no? Sino es una construcción social mucho más fuerte, así que nos gusta mucho trabajar también con los jóvenes. Justo la década de los 90, la última década de los 90, fue considerado como el boom de los movimientos indígenas. O sea, pudimos ver, bueno, más 90s, 2000s, justo por ejemplo en el caso de Evo Morales, en el caso de México, pues el movimiento zapatista. Pareciese que actualmente los movimientos indígenas ya no son como esa, no son ya tan protagónicos como durante esa década que estamos hablando. ¿Tú crees que algo está cambiando? ¿Tú crees que las luchas han disminuido o por el contrario han tomado otras direcciones? Creo que quizás se deba uno a la vida mental mediática, ¿no? Y tan rápida que estamos viviendo, a las redes sociales, que todo es muy inmediato. Entonces tú puedes leer una nota y a los 5 minutos ya leíste otra y ya se te fue el interés, ¿no? O sea, como que esta inmediatez también afecta a este tipo de procesos. Por otro lado, también creo que tiene que ver justo con que hay mucha, ¿cómo podríamos decirlo?, discriminación en ese sentido, ya que también recordemos que los líderes de las comunidades muchas veces no tienen el manejo de estas tecnologías, ¿no? Que es a donde nosotros nos informamos desde los centros ciudad. También creo que es porque hay muchos más líderes. O sea, también la juventud ahora, hoy por hoy, tiene más voz, es más participativa, busca cómo defender sus luchas, busca cómo generar proyectos para hacer esto. Es una juventud muy activa, en donde también ya no hay ese protagonismo quizás que antes había, porque todos están siendo los protagonistas de sus sueños, de sus metas, de sus incidencias. Y bueno, creo que también se debe a que las agendas han cambiado, ¿no? A nivel internacional también. Los gobiernos pues ya no le dan quizás el mismo enfoque, ¿no? Hablando desde las Naciones Unidas, desde este tipo de organismos. ¿Qué mensaje le darías tú a esta generación o a las futuras generaciones en relación pues a todo lo que ha vivido? Obviamente que es otra época, ya no hay justamente dictadores en Guatemala como en ese entonces, ¿no? Pero ¿tú qué le dirías a las comunidades indígenas, conociendo además pues de primera mano a tu tía, ¿no? Que es Rigoberta Menchú? Entonces,
¿qué mensaje transmitirías a estas comunidades indígenas? Que somos un tesoro, o sea, realmente los pueblos indígenas todos tenemos una cosmovisión única, una forma de ver la vida muy diferente quizás a la occidental, y eso es un tesoro que hay que preservar. También pues estar consciente de eso. Para nosotros la protección de la madre tierra pues es fundamental, y ver cómo va avanzando la mancha urbana también es algo muy fuerte y una lucha. Y pues a las comunidades indígenas y a los jóvenes les digo que sigamos adelante, que sigamos resistiendo, que todo lo que podamos utilizar para potencializar nuestra voz, como es el uso de la tecnología, de la academia, de las redes de amigos, de incidencia, pues que lo hagamos, porque tenemos que permanecer en el tiempo, tenemos mucho todavía que mostrarle pues a las otras personas para que nos conozcan, que se sientan orgullosos de sus raíces, y pues también que sepan que en el mundo hay mucha riqueza y que somos un granito de arena de toda esa riqueza del mundo. También pues mucha fortaleza, mucha resiliencia, porque no es una lucha fácil. Realmente la discriminación sigue estando muy presente, latente todo el tiempo. El paternalismo, claro, que está ocultando esta discriminación a veces no tan frontal, pero pues que esta sea una fortaleza y que vayan para adelante. Gracias por habernos visto, recuerda suscribirte y hasta la próxima. ¡Chao!